Bienvenidos a Fábulas Yorubas. Empieza la segunda temporada de Historia Afrocubana. Este capítulo está dedicado a una gran Olocha, Fermina Gómez y su legado con Olokun. Fermina Gómez no parecía encontrar su sitio, incluso después del asentamiento. Su mirada, muchas veces fija en nada, tenía un temblor persistente, una ansiedad antigua que se traducía en gestos mecánicos. Lavaba una y otra vez la misma ropa, limpiaba el piso sin descanso, como si intentara purgar algo que no terminaba de salir. Aquellos que la veían apenas comprendían lo que pasaba, pero Mamonserrate, la Lucumí silenciosa y paciente, supo de inmediato que ese trastorno no era locura común, ni tampoco mal de aire ni brujería. Lo que consumía a Fermina era desajuste espiritual. Había sido asentada, sí, pero bajo la luz de un orisha que no era suyo. Sabía Mamonserrate que la Ocha debía traer paz, claridad y rumbo, no esa intranquilidad sin consuelo. Entonces consultó a su propio ángel de la guarda, Changó, y éste le autorizó a intervenir. Antes de actuar debía confirmar el verdadero oricha tutelar de Fermina. Y lo hizo. Lo que descubrió cambió el curso de la historia. Fermina no era hija de Ochún, como habían creído en La Habana, sino de Yemayá, madre del océano, señora del equilibrio y del recogimiento. Mamonserrate, mujer de sabiduría pero también de conciencia ritual, no quiso asumir sola semejante corrección. Hizo traer a Ña Belén y a otras lucumís desde la capital hasta Matanzas. Juntas tomaron la decisión de realizar una ceremonia tan compleja como infrecuente: virar el oro. Un acto ritual de gran profundidad, cuyo objetivo es devolver a un iniciado a su verdadero camino, rehaciendo el vínculo espiritual con el oricha que le corresponde. En los tiempos actuales, pocos se atreven a intentar lo que entonces aquellas mujeres hicieron con resolución, pero el resultado fue visible. Fermina se alzó, se rehizo, y con el tiempo llegó a ser no solo una santera reconocida, sino una de las más influyentes de toda la tradición lucumí. Su conocimiento no era dogmático, era fluido. Introdujo a Olokun dentro de la práctica de los olochas. Su forma de hacerlo fue cuidadosa, entendiendo el poder y el secreto que encierra ese oricha del fondo del océano. Gracias a ella, esa deidad, que había sido patrimonio limitado, se volvió más accesible dentro de los caminos de Ocha. También intervino en la manera en que Agayú y Babalú Ayé fueron entendidos, permitiendo que los Arará, tan celosos de sus tradiciones, compartieran espacio y saberes con los lucumís. En su casa se hacían asentamientos directos de Agayú y de Babalú Ayé, lo cual, en aquellos tiempos, era una práctica osada. Fermina no temía los límites, sabía mover los hilos sin romperlos. Asistió a más de un oriaté de la regla Arará para que pudieran participar en ceremonias lucumís, borrando las rigideces sin violentarlas. Era una mujer de gestos ceremoniosos, pero también de visión amplia. Bajo su guía, la Ocha en Matanzas adquirió un prestigio que aún se respira en sus casas antiguas, llenas de santos, caracoles y memorias. La vida la sostuvo largamente, como si los orichas se resistieran a perderla. Llegada la vejez, no terminaba de morir. Su cuerpo delgado ya apenas se movía, pero el alma parecía aferrada. Entonces decidieron tocarle a Ochún. En ese momento, cuentan los testigos que Fermina se levantó, bailó apenas, lo justo para despedirse, y luego se entregó a la muerte, serena, como quien ha terminado su viaje con dignidad. Su historia es reflejo de un proceso más vasto, donde las raíces africanas se entrelazaron con las dinámicas de un país en transformación. La Ocha no se quedó quieta. A fines del siglo XIX y principios del XX, mientras la esclavitud cedía y el ferrocarril abría nuevas rutas, los santeros comenzaron a moverse entre La Habana y Matanzas, entre Villa Clara y Cienfuegos, llevando consigo no solo collares, sino fundamentos.
Las diferencias de práctica entre provincias que en África hubiesen resultado irreconciliables, en Cuba se volvieron matices. Fue esa movilidad la que permitió que figuras como Ma Monserrate, Ña Belén, Damasa Dreque, Arabia Oviedo o Blas Cárdenas aparecieran repetidamente en los registros de asentamientos en distintas regiones. El tren, más que transporte, fue arteria ritual. En el año 1848 se conectaron Unión de Reyes, La Habana y Matanzas. Un año más tarde, Villa Clara se enlazaba con Cienfuegos, Remedios y Caibarién. Así se entiende que Andrea Trujillo llegara desde Cienfuegos a La Habana para ser asentada por Efuche, o que Ña Belén pudiera viajar hasta Matanzas para asistir en el ajuste del Heredad de Fermina. A medida que la libertad crecía, también lo hacía la posibilidad de intercambio. Con ese movimiento constante, la práctica de la hocha ganó en cohesión. Lo que en África eran prácticas fragmentadas por la distancia, en Cuba se fundieron en una forma más orgánica. De ahí que hoy, pese a las diferencias entre casas, estilos y linajes, la unidad de la hocha sea tan notable. Los nombres que quedaron registrados en la primera mitad del siglo XX no son solo personas, son testimonio de esa expansión. Julio y Melis en San Nicolás de Bari, Francisca Entenza en Palmira, Marta Beatriz Fernández en Cienfuegos, Pascuala Ribalta en Santa Clara, Gregoria Terán en Lajas, Caridad López Valdés y Julia Betancourt en Camagüey, Rosa Torres y Amada Sánchez en Santiago de Cuba, Rigoberto Rodríguez en Madruga, Reinerio Pérez en Las Tunas, y entre ellos, siempre presentes, los padrinos, las madrinas, los oyugbona y los oriatés, portadores de linajes, responsables de que la hocha no se quebrara en el olvido. Las casas se abrían y cerraban, como puertas rituales. De La Habana a Morón, de Matanzas a Pilón, de Cienfuegos a Camagüey, las consagraciones se multiplicaban. Las mujeres, especialmente las iyalochas, fueron protagonistas centrales en esta expansión. El conocimiento se transmitía de cuerpo, en ceremonia, en secretos hablados al oído, en cantos que se aprenden más por resonancia que por explicación. Y así, en ese entramado de desplazamientos, decisiones, errores corregidos y saberes compartidos, la hocha cubana fue creciendo, no como copia de África, ni como invento criollo, sino como una continuidad viva. En esa historia, Fermina Gómez no es una figura decorativa, es una columna, porque supo recomenzar, supo aprender de la grieta, supo dar lugar a lo que aún no tenía nombre. Por eso, aún hoy, su legado se honra cada vez que Olokun se entrega a un Iyawo, cada vez que se baila a Agayú o se encienden velas a Babalú Ayé sin temor a mezclar caminos. Ella enseñó que respetar la tradición no es encerrarla, sino dejarla respirar. No te pierdas el próximo capítulo. Aprende nuestro culto a través de la historia. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Si te gusta mi contenido, sígueme y dame un like cargado de fe para que nunca te falten mis bendiciones.